Este proyecto nace con el objetivo de desarrollar un método no invasivo de diagnóstico de la enfermedad de hígado graso y nos dimos cuenta de que era una enfermedad cada vez más prevalente en nuestra sociedad. Es una enfermedad silenciosa que si no se detecta a tiempo pues puede llegar a progresar a estadios más avanzados, incluso cáncer de hígado, llegando a estadios irreversibles. Este proyecto surge un poco de la necesidad de hacer un análisis tan completo como pueda ser posible de los pacientes que en este caso sufren hígado graso no alcohólico, y estamos tratando de abordarlo desde todos los puntos de vista para tener una comprensión completa y muy bien perfilada, con mucho detalle, de cómo evolucionan los pacientes que tienen esta dolencia. El proyecto surge ante una necesidad muy importante, que es la prevalencia de esta enfermedad en la población general, que llega a ser hasta del 30%, y en la población obesa del 90%, de encontrar un sistema diagnóstico que permita identificar a los pacientes que van a evolucionar a fases de la patología que son graves, para las cuales no existe un tratamiento, como pueden ser la cirrosis y el cáncer de hígado. El proyecto, en definitiva, consiste en integrar todos los datos analíticos de los pacientes mediante análisis de inteligencia artificial para intentar encontrar algoritmos que consigan predecir cuándo un paciente va a desarrollar esas fases avanzadas de la patología. El diagnóstico del hígado graso es mediante técnicas, el gold estándar no es invasivo, es la biopsia. Sin embargo, tenemos que recurrir a métodos no invasivos fáciles que se puedan trasladar de manera sencilla a la consulta. Entonces, con esa idea surge este proyecto, desarrollar un método no invasivo. Queremos dejarlo todo preparado para que de aquí en adelante se pueda aplicar lo que estamos haciendo en este grupo pequeño de pacientes en cualquier paciente posterior que pueda tener la misma dolencia. Cualquier médico que se enfrente a una prueba de imagen, ¿no?, tiene en la cabeza muchísimas cosas, tiene en la cabeza muchos años de estudio y tiene en la cabeza mucha información, y nosotros pues tenemos que tratar de entender cómo un médico hace su trabajo, como un médico, en este caso el radiólogo, ¿no?, haría el análisis de los hígados para hacer un algoritmo que trabaje al menos tan bien como un humano, ¿no?, porque nadie va a querer sustituir a un experto de confianza por un algoritmo que funcione peor. Nadie lo podría asumir como, digamos, un avance tecnológico. No deja de ser un trabajo en hepatología, pero en el que estamos colaborando con grupos que están fuera del campo de la hepatología. La experiencia ha sido muy buena, es importante colaborar siempre con otros grupos. Nosotros somos fuertes en una parte del proyecto y necesitamos pues colaborar con otros grupos pues para sacar adelante todos los datos. Bueno, pues ya lo han visto, es el proyecto EGNA, un proyecto colaborativo financiado por Gobierno de Navarra y coordinado también por Aditec, proyectos de I+D+I, que diferentes agentes del SINAI realizan siempre buscando un beneficio, y es de lo que vamos a hablar hoy. Les presento ahora sí a nuestras próximas invitadas, que ya las han visto en el vídeo. Itziar Abete, investigadora de la Universidad de Navarra en el Centro de Investigación en Nutrición. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Carmen Berasain, catedrática de Bioquímica, investigadora y subdirectora del programa de Patología del CIMA. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar por la primera pregunta clave y pregunta básica. ¿Qué es el hígado graso? Vale. A ver, el hígado graso es una enfermedad que consiste básicamente en que se acumula grasa a nivel del hígado en ausencia de un consumo significativo de alcohol o de alguna otra patología secundaria que pueda generar esa acumulación de grasa. En una gran parte de los casos, esa acumulación de grasa a nivel del hígado no produce problemas de salud, o sea que puede haber personas que tengan hígado graso y que nunca se enteren de que van a tener hígado graso. Pero luego sí que hay otra parte de la población en los que esa acumulación de grasa progresa a estadios más avanzados, ¿no?, a fases más severas de la enfermedad, como puede ser la esteatohepatitis, ¿no?, cuando ya se producen procesos inflamatorios, incluso se puede ir progresando a estadios pues, como cirrosis y cáncer de hígado.
¿Pero en qué momento, Itziar, se encienden las alarmas o tenemos que hacer un clic en nuestra cabeza y ver que efectivamente hay muchas personas que tienen el hígado graso, pero ver que efectivamente ya hay que preocuparse o hay que acudir a alguien especializado? El problema de esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa y difícil de detectar. Es decir, los primeros estadios de la enfermedad no generan problemas de salud, con lo cual es muy difícil decir a una persona, vete a mirar el hígado. O sea, si no tienes problemas de salud, nadie se va a ir a mirar el hígado porque sí. Y ya se generan problemas de salud cuando los estadios ya son pues, más avanzados y en muchos casos irreversibles. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Pues desarrollar métodos no invasivos de detección precoz de la enfermedad. Carmen, ¿le damos la verdadera importancia que se le debe dar al hígado? Es decir, ¿por qué es tan importante el hígado en nuestros cuerpos? ¿Por qué? Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque yo siempre suelo decir a mis estudiantes, si preguntamos a la gente de la calle, dime un órgano importante en tu cuerpo o sin qué órgano no podrías vivir, pues a la gente se le suele ocurrir el cerebro, el corazón, los pulmones para respirar, pero yo creo que nadie diría el hígado. Y resulta que el hígado es un órgano central y fundamental para un montón de actividades que realiza nuestro cuerpo, para la vida. A ver, por ejemplo, todos sabemos que nuestro cerebro necesita glucosa. Glucosa es la materia de energía que utiliza el cerebro. Pues el hígado es el órgano que mantiene los niveles de glucosa constante en nuestra sangre, porque la glucosa aumenta o aumentaría cuando comemos, pero por ejemplo en las etapas en las que no comemos no tendríamos glucosa en sangre, pero el hígado se preocupa de producir esa glucosa para que la glucosa en sangre siempre esté constante. Mantiene los niveles de colesterol o cosas tan importantes como por ejemplo la producción de todos los factores de coagulación. Cuando nosotros nos hacemos una herida, la sangre coagula porque hay proteínas que se producen en el hígado y rápidamente van a establecer ese coágulo. O por ejemplo, metaboliza y procesa todos los fármacos que nosotros ingerimos, tanto para hacerlos funcionar como para que puedan ser eliminados. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el hígado empieza a no funcionar bien, todas esas funciones que son vitales para el organismo empiezan a fallar. Entonces el paciente va a empezar a tener problemas pues, de equilibrio de la glucosa, problemas de circulación, problemas de toxicidad, incluso con cantidades mínimas de fármacos pueden resultar tóxicos, no puedes metabolizar bien ciertos productos. Otra cosa que ocurre también es el hígado produce la bilis igual la gente sí que la conoce, la bilis se secreta al intestino y nos permite, por ejemplo, metabolizar las grasas. Luego podemos tener grandes problemas digestivos porque el hígado no funcione bien. Hablábamos de hecho de una enfermedad silenciosa. ¿Qué señales, por ejemplo, volvemos un poquito para que nuestros espectadores entiendan, qué señales habéis visto también a lo largo de este proyecto, habéis visto claves para tener en cuenta en nuestro día a día? Señales para que esa persona piense que tiene hígado graso. Sí, eso es. Bueno, a ver, el hígado graso, la prevalencia en la población general es del 25-30%. En la gente obesa la prevalencia es muchísimo más alta, por ejemplo, del 90%. Entonces, una obesidad, sobre todo en la zona abdominal, pues puede ser también un signo de hígado graso. Sobre todo, lo más característico suele ser, que no siempre es así, transaminasas elevadas. Lo primero que se suele mirar, ¿no? Cuando una persona tiene transaminasas elevadas, pues sí que puede ser indicativo de un hígado graso, pero por lo general es una enfermedad silenciosa, está asociada a obesidad y diabetes, síndrome metabólico. Pues una persona que tiene obesidad, diabetes o síndrome metabólico tiene más papeletas para tener la enfermedad. O sea, un 90% de la población obesa puede tener el hígado graso. Sí. Y un 30% en la población normal. Sí, general. Son porcentajes bastante elevados y diferenciales entre ellos. ¿Por qué y cómo se inició este proyecto? ¿En qué momento pensasteis que había que embarcarse en esta aventura y hacer este proyecto y llevarlo a cabo? ¿En qué momento se vio necesario poner en marcha este proyecto? Lo primero, por esto que estamos hablando, porque es una enfermedad muy prevalente, encima al ser una enfermedad asociada a obesidad, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo con la obesidad en la sociedad, pues que la prevalencia va en aumento.
Y es importante la detección precoz, es decir, detectar la enfermedad en los estadios iniciales cuando se puede hacer algo, no cuando ya la enfermedad llega a los estadios irreversibles, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, es importante detectar métodos no invasivos que permitan detectar la enfermedad a tiempo. Y luego, por otro lado, bueno, nosotros trabajamos, bueno, yo en mi departamento trabajamos en obesidad y abordamos la obesidad desde el punto de vista nutricional, la obesidad y patologías asociadas a la obesidad. Y ya en el 2015 iniciamos un proyecto en el que incluíamos a 100 participantes obesos con enfermedad de hígado graso no alcohólico y les sometíamos a un tratamiento nutricional de 2 años. Entonces, tanto al inicio del tratamiento nutricional como a lo largo de esos 2 años, pues les hicimos un seguimiento y fuimos recopilando información, o sea, datos de pruebas rutinarias, otras pruebas menos rutinarias, y al terminar el proyecto, bueno, pues aparte de ver los resultados, ¿no?, que generamos en ese proyecto del tratamiento nutricional, pues nos encontramos con una cantidad de datos que vimos que teníamos que sacar a partido. O sea, dijimos, si complementamos todos estos datos con datos nuevos de pacientes que no tengan la enfermedad y colaboramos con otros grupos, pues, como el grupo de Carmen, el grupo de Carlos, pues podemos realmente intentar desarrollar, pues, un método, ¿no?, de detección, un método no invasivo de detección de la enfermedad, intentar desarrollar un algoritmo que nos permita detectar la enfermedad a tiempo. Y así surgió el proyecto y la idea. Y proyecto que lleva muchos meses de trabajo. ¿En qué momento del proyecto estáis? ¿Se están viendo ya resultados, como bien habéis dicho, que se están ayudando también a seguir adelante? Bueno, el proyecto, como ha dicho Itziar, es una colaboración entre 3 grupos que en principio trabajamos en ámbitos diferentes. Entonces, estamos aprovechándonos del trabajo que ya realizó el grupo de nutrición, el grupo de Itziar, y la disponibilidad de esas muestras de pacientes con unas analíticas muy completas que ya estaban hechas, pero se han ampliado. O sea, en realidad lo que pretendemos es, igual ahora la gente ha oído hablar de lo que son las biopsias líquidas, ¿vale? En vez de realizar una biopsia, que hemos dicho que es el método estándar y mejor para el diagnóstico, que sería obtener una biopsia de tejido para ver que ese paciente tiene hígado graso, la biopsia líquida sería en realidad realizar un mero análisis de sangre y con todo el material que tiene la sangre intentar diagnosticar la presencia de la enfermedad. Entonces, en la sangre ya había un montón de datos recogidos, de datos de metabolitos, transaminasas, muchos datos bioquímicos recogidos, y lo que hemos hecho es complementar esos datos con nuevas metodologías y nuevas tecnologías. Por ejemplo, datos de epigenética. ¿Qué ocurre? Que ese hígado que está enfermo, en realidad esas células están alterando todo su material, tanto el DNA como los productos que producen. Entonces, todos esos productos se liberan a la sangre. Entonces, en principio, la propia sangre nos puede estar dando la información de lo que tiene ese paciente, pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos materiales, cuáles son esas moléculas que nos van a distinguir la evolución de esos pacientes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, en el CIMA, lo que hemos hecho es también utilizar una serie de marcas del DNA circulante que sabemos, por ejemplo, que suelen aparecer cuando ya se produce cáncer de hígado. Entonces, estamos analizando, comparando los grupos controles con los grupos de pacientes que tienen esteatosis para ver si aparecen o no aparecen, o si identificamos nuevas marcas que nos permitan decir en cada momento en qué estadio está el paciente. El grupo de Carlos lo que hace es analizar las imágenes. A estos pacientes se les diagnostica también por pruebas de imagen, resonancias magnéticas. Entonces, ellos lo que han hecho es desarrollar un algoritmo para cuantificar estas imágenes de tal forma que de una manera objetiva el médico pueda saber cuánta grasa tiene ese hígado. Y ya por último, lo que vamos a hacer ya con todos los datos recogidos es integrarlos todos en un modelo de inteligencia artificial. O sea, oímos mucho hablar de la inteligencia artificial. En realidad todo esto son sistemas informáticos que son como grupos de neuronas, como si pusiéramos muchísimas cabezas pensantes a trabajar, y que son capaces de gestionar y de analizar muchos datos a la vez. Entonces, lo que queremos es que ese sistema de inteligencia artificial
artificial sea capaz de identificar qué datos son los diferenciales, los que nos permiten decir en cada momento, si es posible, en qué estadio de la enfermedad está cada paciente. Entonces sería establecer ese algoritmo, esa fórmula que el médico en la consulta luego la tendría disponible. Entonces introduciría los datos del análisis tal, los datos de tal análisis, los datos de tal, pues me dice que tú estás en el estadio. Porque es verdad que ese papel es fundamental, pensar en el médico. Lo veíamos en el vídeo en el que decíais que él tiene la cabeza llena de tareas, de años de experiencia, y que ahora lógicamente es dar un paso más, ¿no? También. Claro, es que de todas formas tiene la tarea, o sea, la cabeza llena de tareas, pero esta es una enfermedad relativamente nueva. Es una enfermedad relativamente nueva porque hasta hace poco era mucho más prevalente lo que era el hígado graso alcohólico. Por eso ahora es el término no alcohólico, porque antes se asociaba al alcoholismo y ahora es el hígado graso no alcohólico. De hecho, es el hígado graso asociado a alteraciones metabólicas. O sea, hay que eliminar quizás el hígado graso no alcohólico y hablar del hígado graso asociado a alteraciones metabólicas. Gente que tiene hipertensión, gente que tiene diabetes, gente que tiene obesidad abdominal, como decía Itziar, pues la prevalencia del hígado graso es altísima. Y lo que en definitiva va a ocurrir es que el hígado va a dejar de funcionar. Ahora hablabas de esas cabezas pensantes, de esos 3 agentes del SINAI que formáis y que habéis participado en este proyecto desde la Universidad de Navarra, el CIMA, pero también la UBNA, la Universidad Pública de Navarra, que también es socia de este proyecto. Itziar, ¿os habéis encontrado muchas dificultades a lo largo de todo este tiempo, de este recorrido, de este proyecto? Vale, dificultades así como tal, no hemos encontrado dificultades. Lo que sí nos ha pasado, pienso yo que como a todos los grupos de investigación o a la mayoría, pues la pandemia sí que nos ha supuesto retraso en el análisis de determinados marcadores. Entonces sí que nos han dilatado un poco los plazos, pero en sí dificultades no, vamos cumpliendo más o menos los hitos conforme habíamos establecido en el proyecto. ¿Cómo ha sido la experiencia de este trabajo conjunto también, esa parte de colaborar con otros grupos? ¿Cómo ha sido la experiencia también personal? Pues para mí la verdad que ha sido muy buena, o sea, sobre todo, pues conoces a gente, yo a Carmen no la conocía, la verdad que para mí es un placer trabajar con ella, se nota que tiene mucha experiencia y bueno, y al final pues lo que dice Carmen, somos grupos que trabajamos en áreas diferentes, entonces la complementación entre los grupos es crucial, o sea, pienso que es muy importante y a mí la experiencia pues me ha gustado mucho. Carmen. Por supuesto, o sea, yo creo que hoy en día la investigación es muy complicada, entonces normalmente tiendes a centrarte en tu ámbito, a especializarte lo más posible para ser competente en tu ámbito, entonces es fundamental colaborar porque si no pierdes la visión, incluso no puedes abarcar todos los ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de la nutrición, el controlar la nutrición, todas las intervenciones nutricionales es fundamental, todo el análisis de imagen, todos los estudios estadísticos, analíticos, o sea, pues hay un ámbito enorme en el que tienes que colaborar si quieres ir más allá. Entonces yo creo que es fundamental y sobre todo es fundamental el obtener financiación, porque sin financiación no hay investigación. Entonces ahí está la madre del cordero. ¿Qué expectativas tenéis ya para ir finalizando a corto plazo y también a largo plazo? ¿Qué esperáis de este proyecto que va dando esos resultados? Bueno, o sea, en definitiva, yo creo que esto, como todo, es un granito de arena. Ojalá podamos obtener algo de información, o sea, el algoritmo evidentemente se va a intentar obtener, pero sería una suerte enorme que debido pues, al número reducido de muestras, al tipo de análisis, pues que verdaderamente llevemos una solución directa a la clínica y al médico. Pero evidentemente seguro que vamos a sacar información relevante que nos va a permitir avanzar o nos va a permitir dirigir nuestras próximas investigaciones, orientar proyectos y desde luego una experiencia muy positiva, muy positiva. Itziar, para terminar, no sé si quieres añadir algo. Totalmente de acuerdo con Carmen, la verdad no quiero añadir nada más. Bueno, pues gracias a las dos por haber compartido con nosotros este proyecto. Es un verdadero placer que nos contéis proyectos así cada semana e iniciativas como estas que al final son las que mueven el mundo por el bien común de toda la sociedad y de la ciudadanía. Gracias, Carmen y Itziar. Muchas gracias a vosotros.